Jessica Neri Plata, nueva campeona unificada del peso minimosca, al derrotar a la canadiense Kim Clavel en una gran pelea. Efe Ajagba y Stephen Shaw dieron un combate decepcionante y muy aburrido. De esto y más te platicaré. Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Soy tu amigo José Matos. La mexicana Jessica Neri Plata, nueva campeona unificada de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo en la división de peso minimosca. Esto tras derrotar a la canadiense Kim Clavel en una gran pelea, muy intensa. Me atrevo a decir que la mejor pelea que he visto en lo que va de este 2023. En Canadá, de visitante, ante una gran boxeadora como lo es Clavel. Nada que recriminarle a estas peleadoras, ambas bien plantaditas, con buena técnica, obviamente con un estilo poco distinto. Kim Clavel la vi muy agresiva, a Jessica Neri Plata la vi dando el pasito atrás, pero también respondiendo muy bien al contragolpe. Kim Clavel conectaba muy bien al cuerpo, pero le respondía la peleadora mexicana. Me encantó muchísimo que cuando tenían oportunidad de entrar a la corta, daban espectáculo, ambas se prestaban al intercambio con combinaciones sólidas al cuerpo, al rostro. El round número 5 fue espectacular de principio a fin, muy intenso. Esos rounds que son para los jueces, híjole, complicadísimos de puntuar. Que ahí, producto de ese intercambio, porque la pegada estaba del lado de la mexicana, la canadiense resultó con una herida interna en las fosas nasales y empezó esto obviamente a molestarle un poco, pero nada que pudiera impedir que ella continuara con la misma intensidad en la pelea. Ambas campeonas del mundo, mostrando la calidad que tienen. La decisión fue buena, fue una decisión unánime a favor de la mexicana. Estábamos acostumbrados a ver que en estas carteleras en territorio canadiense estuvieran un poco disparejas. Me gustó muchísimo. Repito, son de esas que nos gustan a los aficionados al boxeo, en la que no se guardan nada, salen con todo, desquitan su sueldo. Deben de darles un bono extra por dar un espectáculo de este tamaño. Del lado de la mexicana, el poder. Y del lado de la canadiense, la velocidad, la agresividad, pero la mexicana con ese movimiento de cintura y al contragolpe con mucha precisión, sí veía que conectaba a la canadiense. No la vi retroceder. Y en el round número 10 fue un cierre magnífico, donde ambas estuvieron en la corta distancia intercambiando golpes con mucha precisión, solidez. Me encantó. Dos campeonas del mundo con buena calidad técnica, nada que reclamarles. Y esto es muy bueno, sobre todo para el boxeo femenil. Efe Ajagba, el nigeriano, y Stephen Shaw presentaron un combate a 10 rounds en la división de peso completo. Una pelea decepcionante, de principio a fin monótona, donde únicamente vimos golpes rectos, el clásico 1-2. No vi ganchos en ningún momento. Vi a Efe Ajagba con la mayor propuesta. Si lo vi atacando con el jab, buscando al cuerpo. El jab lo metía en las zonas bajas, al plexo, al rostro del peleador estadounidense Shaw, que lo vi muy apático, retrocediendo. Por momentos, cuando se animaba a soltar golpes, sí le metía unos cuantos al nigeriano, pero nada de consideración y nada de verdad que yo pudiera notar como atractivo, como relevante. De verdad que una pelea pésima. No encuentro otro calificativo para describir esto, que esperaba un poquito más al ser una cartelera de Top Rank que siempre nos regala grandes espectáculos. Efe Ajagba, que originalmente iba a enfrentar a Oscar Rivas, pero lamentablemente
una lesión impidió que el campeón de peso Puente pues pudiera combatir. Entonces entró Sean al compromiso y de verdad que no se acoplaron los estilos para hacer pesos completos. Creo que se tuvieron demasiado respeto, fueron egoístas con el espectáculo. Se escucharon los abucheos ahí en Nueva York mientras estaban combatiendo. Una pelea como para que guinde uno su hamaca, como decimos acá en Yucatán coloquialmente, y a dormir, porque de verdad no hubo absolutamente nada más que comentar en esta pelea. 3 rounds donde sí vi que Stephen Shaw conectó unos cuantos golpes cuando se animó a soltar las manos. Pero del resto lo vi todo el tiempo para atrás, lo mismo en la pelea. Y Efe Ajagba dominándolo, sí, pero nada que pudiéramos aplaudirle. Lamentablemente, una pelea mala para cerrar la jornada boxística. En la misma cartelera de Top Rank que estelarizaron Efe Ajagba y Stephen Shaw, se presentaron Adán López contra Abraham Supernova, puertorriqueño, showman, en la clásica barba. Es un boxeador que rápidamente lo distinguimos y todos lo queremos ver porque nos encantan este tipo de peleas. Bueno, a algunos aficionados que le dan un sabor distinto al boxeo. Hay quienes no aceptan esto porque pues, el boxeo se ha caracterizado durante muchos años de ser serio, pero los tiempos cambian y también hay que reconocer que el boxeo profesional hoy en día es también un espectáculo, un show. Y Abraham Nova, que viene de perder por nocaut ante Robéis y el Tren Ramírez, pues lo conocemos de que es atrevido, que no le teme a nada, utiliza mucho el juego psicológico. Por su lado, Adán López es un boxeador un poquito más técnico, más serio a la hora de tirar las combinaciones. Sí, yo siento que tiene un poquito más de técnica, maneja el jab con mayor precisión. Pero Abraham Nova sabemos de la peligrosidad que tiene. Peleita un poquito más interesante, más intensa. Y al final se la lleva Abraham Nova por la vía de la decisión unánime. La pelea estuvo pareja, pero 2 caídas a favor de Abraham Nova fue lo que le dio la victoria desde mi muy particular punto de vista, porque esto favorece muchísimo en la puntuación. Sin embargo, el round número 6 yo considero que fue muy dudosa la caída y para mí, desde mi particular punto de vista, no se debió marcar como caída oficial. Creo que ahí el referee Mark Nelson, que es respetable este tipo de acciones cuando son en la corta distancia y están contra las cuerdas los boxeadores, son un poco complicadas por el ángulo que se tiene. De ahí yo vi un empujoncito que es lo que manda a la lona al peleador Adán López. Pero por otro lado hay un golpe que a lo mejor fue lo que vio Mark Nelson y por eso digo que es respetable si para él fue una caída. Pero sinceramente para mí no debió ser contado como caída oficial por el empujón que le da Abraham Nova a Adán López. Pero la pelea realmente estuvo pareja. Tampoco podemos decir que dominó a Abraham Nova completamente, ¿no? Porque Adán López sí estuvo compitiendo bastante, metiendo combinaciones sólidas al cuerpo, al rostro de Abraham Nova, que lo que no me gusta es que fanfarronea mucho. Todo el tiempo invita a la corta distancia a sus rivales. Y de verdad que esa parte casi no me gusta, pero buen espectáculo para cerrar la pelea, la cartelera de Top Rank. Como siempre fue un gusto platicar contigo un ratito. No olvides dejar tu like, de suscribirte. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.